Las campañas de vacunación contra la COVID-19 avanzan en todo el mundo, pero de manera muy desigual. Mientras los países ricos alcanzan cuotas de hasta el 75% de adultos con la pauta completa, los más pobres a veces no llegan ni al 3%. Pero el avance se ve también obstaculizado por un fenómeno muy similar en todos los países: el rechazo a la vacuna. En África, donde apenas el 2% de la población ha sido vacunada hasta ahora, el problema fundamental sigue siendo el acceso a las vacunas. Pero también allí el escepticismo empieza a hacerse sentir. Según un estudio del Centro de Control Sanitario de África, hay diferencias notables en este sentido entre los países. Mientras que en Etiopía o Níger más del 90% de la población desearía vacunarse, en Malawi, en el sur del continente, sigue habiendo un fuerte escepticismo. La gente vuelve a hacer fila ante los centros de vacunación en Blantyre. Llegó una nueva entrega de vacunas. El aumento de casos en las últimas semanas también incrementó la predisposición de la gente a vacunarse. Una situación muy distinta a la de pocos meses atrás, cuando Malawi tuvo que incinerar casi 20.000 ampollas de AstraZeneca inutilizadas porque habían superado su fecha de caducidad. El escepticismo sobre la vacunación sigue ampliamente difundido, incluso delante de uno de los centros de vacunación. Efectivamente, estoy muy expuesto porque trabajamos aquí en el hospital. Y sí que recuerdo haber sentido algún dolor de cabeza en los últimos 3-4 meses, pero solo le recé a Dios Todopoderoso. Hay gente que dice que la vacuna tiene efectos secundarios, así que decidí esperar y ver primero antes de vacunarme. Aún no estoy preparado para vacunarme. Ha habido tantos rumores sobre la vacuna contra el COVID que no estoy seguro de si me vacunaré o no. ¿Qué tipo de rumores? Rumores negativos como que 3 años después te mueres o que nos van a esterilizar. Ese tipo de cosas. ¿Dónde escuchó esos rumores? En las redes sociales. Los expertos en medicina esperan que el escepticismo sobre la vacuna se supere en el continente. Cuanto más miembros de la población se vacunen, menos personas dudarán en hacerlo, porque la gente verá que los vacunados se encuentran bien. No espero que haya grandes problemas en Sudáfrica. Las fuertes olas que sufrimos mueven a más gente a vacunarse porque vieron casos graves. En otros países que no tuvieron tasas de infección tan graves, puede haber algo más de escepticismo. De vuelta a Blantyre. Muchos de los que esperan a ser vacunados también son optimistas respecto a la predisposición de otra gente. No me preocupa, me agrada la idea porque estaré protegida. La vacuna contra el COVID está ahí para proteger a la gente, no para matarla. Las autoridades deberían informar mejor a la gente, ir a los pueblos, organizar encuentros y decirles la verdad. A veces las redes sociales difunden demasiadas mentiras. Todavía queda mucha labor de concienciación por hacer. Menos de un 1% de todos los malawíes recibieron ya la vacuna completa. El actual fenómeno de rechazo a la vacuna anti-COVID tiene muchos motivos y razones diferentes. Vamos a indagar en este tema con la psicóloga Cecilia Gamboa, aquí en Berlín. Cecilia, muchas gracias por conectar con nosotros. El rechazo a las vacunas normalmente significa también aferrarse a otra cosa. ¿Es este un fenómeno típico de una situación de crisis? ¿Cómo lo explica usted? Bueno, el hecho de ir a colocarse una vacuna es un acto de confianza, ¿no? Eso implica que tenemos confianza en las autoridades, ya sea de la comunidad científica o ya sea de las autoridades de un Estado, de que nos están indicando lo correcto. Pero cuando esa confianza no existe, trasladamos esa confianza a otros grupos, ¿no? Esto puede ser lo que está sucediendo con un determinado sector de este grupo de personas que no desean vacunarse. En América Latina... Sí, perdona, te he interrumpido. Perdón.
No, que con el tema de si es algo típico de las crisis, bueno, no es solamente en las crisis, pero las crisis de alguna manera sí son un buen caldo de cultivo para ello porque hay mucho caos y las personas, las autoridades que dirigen las políticas o medidas de higiene, vacunaciones, no siempre tienen una respuesta para todo. Entonces eso adicionalmente conlleva que la gente genere aún más desconfianza, ¿no? De pensar de que no saben hacia dónde los están dirigiendo. Y en América Latina el escepticismo es actualmente un gran problema, pero también se da mucho en países con un alto grado de escolaridad y fuertes sistemas de información, como los de Europa Occidental. ¿Cree usted que son fenómenos similares? Por un lado, sí son similares, en tanto que efectivamente la educación es importante, la información es importante, pero digamos que esto a veces tiene una connotación un poco más emocional. Y en ese sentido, pues todos nos vamos a ver afectados por esa emocionalidad en algún momento, ¿no? Sin embargo, hay diferencias a ser recalcadas. Mencionaba hace un momento lo del escepticismo, la desconfianza en las autoridades, es algo muy típico de la sociedad latinoamericana. Aquí en Alemania es un poco más sólida esa confianza. También tenemos, por supuesto, nuestras creencias populares, nuestra cultura ancestral, tenemos una tendencia a creer en medicina alternativa y también a creer que de repente hay otra manera de no vernos afectados por la pandemia, ¿no? Es una verdad que es difícil de aceptar. Y bueno, muchos expertos nos dicen que en general las vacunas no son algo que debe aceptarse siempre y sin pensarlo, sino que es cuestión de sopesar riesgos y beneficios. Los riesgos, en este caso, a menudo tienen una dimensión social y familiar. Es decir, si nos contagiamos podemos infectar a otros y si enfermamos gravemente provocamos una tragedia familiar. ¿Cree usted que deberíamos hablar más de esto? Sí, hablar siempre es lo mejor, el poder dialogar respetándonos, ¿no? Si damos espacio a la iniciativa de quien tenemos al frente, nos podemos llevar sorpresas muy agradables que responden en muchos casos con mucha solidaridad a querer protegernos unos a otros. Más bien, si estamos utilizando ciertas campañas publicitarias en donde se genera culpa, pues simplemente estamos haciendo crecer el miedo que ya de por sí en este tiempo ha sido muy grande en la población y difícil de manejar. Hay personas que no saben si deben vacunarse o no por temor a efectos secundarios o por haber tenido alguna vez experiencias negativas con la medicina científica. ¿Qué aconsejaría usted a una persona que se encuentra en esa disyuntiva? En primer lugar, sí, la información cumple un rol hasta un cierto punto, entonces que sí, efectivamente se informen con un médico en quien ellos tengan confianza. Y también habría que hacer una diferenciación porque a veces buscamos precisamente aquello que nos dé respuesta en dirección de lo que nosotros deseamos confirmar, ¿no? En el caso de las personas que son escépticas, de repente van justo a pedir consejo a profesionales que también representan esa forma de pensamiento. Yo les sugeriría que abran un poco, que consulten también con otros profesionales para obtener esa otra visión. Sí, pues muchas gracias, Cecilia Gamboa, psicóloga peruana residente en Berlín. Hasta otra. Un placer. El escepticismo, por otro lado, debe parecer completamente absurdo a la gente de regiones fuertemente golpeadas por la pandemia, como Myanmar, en el sudeste asiático. El país atraviesa una crisis política y social como consecuencia de un golpe militar sufrido a principios de este año. Solo el 40% de las instituciones de salud pública, que ya eran muy insuficientes, sigue ahora funcionando. Una mezquita de la ciudad de Rangún ofrece oxígeno gratuito a todo aquel que lo necesite, independientemente de su religión o etnia. Veamos. Amanece en Rangún, la ciudad más grande de Birmania. Frente a esta mezquita, una fila avanza con lentitud para recargar sus bombonas de oxígeno. La gente lleva horas esperando.
están desesperados por conseguir oxígeno para sus seres queridos, enfermos de COVID-19. Para conseguir oxígeno hay que venir muy temprano. Yo he llegado a las 4 de la mañana y he tenido que hacer cola porque ya había algunas personas. Muchos en Myanmar deben buscarse su propio tratamiento anti-COVID. En los hospitales escasean las camas y el oxígeno. Esta mezquita decidió ayudar ofreciendo oxígeno por su cuenta. Inicialmente pensamos en distribuir raciones de comida a centros de cuarentena, como ya hicimos el año pasado, pero cambiamos de opinión al constatar que la gente necesitaba desesperadamente oxígeno médico. El oxígeno está disponible de forma gratuita, sin importar a qué religión o etnia pertenezca quien lo necesita. Un gesto que sirve para salvar vidas, ya que la mayoría no se lo puede permitir. Los precios se han triplicado con el aumento de los contagios. El gobierno militar no ha sido capaz de gestionar eficazmente la crisis sanitaria. Las autoridades incluso están cerrando fábricas de oxígeno, así que luchamos por conseguir suficientes suministros para rellenar nuestras bombonas. En los hospitales públicos no hay suficientes recursos y les está resultando difícil hacer frente a la demanda de oxígeno y de otros medicamentos y equipos esenciales. Con el país sumido en una crisis, estos voluntarios musulmanes afirman querer unirse a la mayoría budista en la lucha contra la pandemia. Nos preocupa ser musulmanes y una minoría aquí. Francamente, tememos posibles amenazas. Solo queremos contribuir y ayudar a la gente. Y muchos aceptan su oferta. No tienen otro lugar al que ir. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. En nuestra página web y redes sociales encontrarán información contrastada sobre la evolución de la pandemia y otros asuntos de interés. Muchas gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto.